bendiga. Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy y su hermana en Cristo, Yolanda Breceda, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar, los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330, desde Monaghan, Texas, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:31. Salmista Maribel Salceda. A través de las redes sociales por la online kckm1330am.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Este es su ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy, el que soy. Y aquí estamos esta tarde nuevamente para transmitir en vivo para todas las naciones, para todas las personas que nos ven a través del Facebook Live y a través de esta radiodifusora. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí en este lugar y sobre todo pues trayendo una palabra a través de un panorama bíblico, pues una palabra fiel y verdadera que es la palabra del Señor. Y esta tarde pues vamos a ver otro de sus atributos, como es, el tema es atributos de nuestro Dios según la Biblia, séptima parte. Hoy vamos a ver su característica o atributo fiel y misericordioso. Y pues sabiendo que su fidelidad es permanente y que aunque nosotros le fallamos, Él siempre es fiel a nosotros y que da una nueva oportunidad y que mientras tengamos vida tenemos oportunidad de ponernos a cuentas con Él y estar ahí buscándole día a día, cada día, como si fuese el último día, porque cada día hay nueva revelación de parte de Él para aquellos que le buscan y conforme a su palabra y a su verdad. Hoy vamos a ver estas partes, estos atributos y pues vamos a conocerlo más y mejor, porque hablar de Él y sin conocerlo pues realmente como que no es así la situación. No tenemos esa identidad como hijo cuando realmente nosotros no le hemos conocido. Hablar de Él, vuelvo a repetir, hablamos, hacemos todas las cosas para el Padre, para el Hijo, con la ayuda de su Espíritu Santo, pero aún así no le conocemos lo suficiente. Y aquí estamos en el proceso de estarle conociendo cada día más y mejor. Y pues, hermana, muy buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, hermana Yoli. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí una vez más, aquí con usted, con mi esposo. Dando las gracias al Señor, ¿verdad?, por sus grandes maravillas que Él nos ha dado. Y pues estamos listos para recibir, ¿verdad?, la palabra como todo el tiempo. Que Dios hable a nuestros corazones, ¿verdad?, a nuestras almas. Y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, hablando a través de estos medios comunicativos a las almas que se van a conectar en esta tarde. Así es, pues muy buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Hermana Yoli, muy buenas tardes. Deme un segundo que tengo un problema aquí con mi micrófono. Aló, hola, sí, ahora sí. Son normal, que a veces suceden los problemas técnicos cuando está uno transmitiendo por la radio. Un saludo cordial, hermana Yoli, a mi esposa que está aquí presente, y un saludo cordial a toda la iglesia del Cordero de Dios de esta ciudad de Monaghan. Les apreciamos, les amamos, a pesar que de pronto no nos reunamos juntos o de pronto ni les conozcamos. Amamos a toda la iglesia del Cordero de Dios, aquellos que aman la verdad de Cristo, la verdad del enviado, la verdad del ungido, la verdad del elegido, la verdad del Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Un saludo a usted que nos está escuchando a través de esta prestigiosa emisora, como es la KCKM 1330M, y por la FM 94.7, y por la online también la encuentran, KCKM 1330 AM. Y también a usted, mi amado hermano, que está en las distintas naciones, que nos ve por el Facebook Live. Dios le bendiga, Dios le guarde, no importa la ciudad, el país o la nación donde usted se encuentre. Somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo.
Y como somos familia, tenemos identidad. Así es. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que a pesar de que no nos conocemos, a través de todo el mundo siempre estamos unidos. Y hay una cosa que muchas veces, como convivimos más con los hermanos de sangre nos miramos, pero verdad, pero como que hay una conexión especial con los hermanos en Amén, Cristo. así es. Y bueno, gracias a mi Padre Dios, porque ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y no podemos dar amor si nosotros no lo hemos recibido. Así que tenemos amor para todas las personas. Y bueno, pues aquí estamos esta tarde y vamos a darle la continuación, lo que es sus atributos fiel y misericordioso. Bien, antes de comenzar quiero darle un saludo a una persona especial que nos está saludando por el Facebook Live. Y es el hermano, no sé si es pastor o es hermano en la fe, el hermano Ezequiel Montoya. Dios te bendiga, hermano Ezequiel, está reportando sintonía desde San José de Costa Rica. San José, Costa Rica, dice así. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí conectado, y a usted que se está conectando, que le acostumbra a estudiar con nosotros, porque aquí no predicamos, aquí enseñamos. Y hermano Jody, anoche estaba hablando con mi gran amigo Néstor Ulloa, nos conocemos desde los 4 años de edad. Sister Yoli, last time I was talking on the phone with my brother Nestor Ulloa, and we have known each other since I was 4 years old. Nos conocimos en la escuela, We met in school, siendo muy niños, being very young children. y resultamos congregándonos en la misma iglesia. As a result, we ended up congregating in the same church, Y hemos dedicado toda nuestra vida al servicio del Señor. and we have dedicated all our lives to the service of the Lord. Y anoche le decía algo muy importante. And last night I was saying something very important. No me importa ya el título, I do not care about the title. no me importa el pastorado, I do not care about the pastoral no importa la iglesia. or the church. Lo único que importa es hablar la verdad del Cordero de Dios. The only thing that matters is to speak the truth of the Lamb of the Lord. Y conociendo el Evangelio que conocimos, el antiguo, And knowing the gospel that we knew, the old gospel, hacíamos un paralelismo del Evangelio moderno. we were doing a parallel of the modern gospel. Y llegamos a una simple conclusión. And we came to a simple conclusion. Conociendo este Evangelio como está leudado, Knowing this new gospel that it has been manipulated, tenemos que volver, como dijo Jeremías, a las sendas antiguas. we must go back to our ancient ruins, A los- our ancient times, A los caminos del Señor. the ways of the Lord. Tenemos que volver a predicar y enseñar la verdad. We must go back and preach the truth of the Lord. Y él me decía Carlitos, And he used to say, he was telling me, Carlitos, llevo estudiando todo lo que nos está enseñando por la radio. I have been studying everything that you have been teaching us through the radio. Ya me leí los libros, I've already read those books. me busqué toda la información. I looked up all the information. Me decía, yo quiero caminar en esa verdad. And he said, I want to walk in that truth. Yo quiero que mi vida cambie como le cambió a usted. I want my life to change the way your life has changed. Me decía, o hablábamos anoche y decía, de razón que ahora sí veo por qué las añadiduras And he was saying, now in reality I see and I can say that the added on to que hablaba el Señor Jesús en Mateo that 6:33. the Lord spoke in the book of Matthew 6:33, Sí, of Matthew 6:33 se cumplen en su vida. has been complied in your life. Entonces me decía, yo ya estoy enseñando lo que usted está enseñando. He said, I am already teaching what you are teaching. Pero he notado algo muy tremendo. But I have noticed something very tremendous. Los viejos en el Evangelio I noticed that the older generation in the gospel no aceptan estas verdades. do not accept these truths. Les parece difícil It's very difficult for them porque están parados en su teología. because they are standing in their theology. Y aunque se les demuestre con la palabra, And even though it's being demonstrated in the word, or with the word, muchos prefieren seguir en su teología many prefer to keep on in that or their theology por no perder el prestigio que tienen dentro de su iglesia.
for not losing that prestige that they have in their church. Pero le estoy hablando a los jóvenes, But now I'm speaking to the young children or adults, que no tienen las teologías que tienen la gente mayor en el Evangelio. the younger generation that do not have the same theology that the people have nowadays, Y están aceptando la verdad. and they are accepting the truth, Y están gozosos escudriñando la palabra. and they are very happy to know the truth. Y estamos viendo todas las verdades que usted nos está mostrando que nos ocultaron en la Biblia. And we're demonstrating all of the truths that have been hidden in the Bible. Pero que la Biblia sí las habla, pero de una manera oculta. The Bible speaks about them, but in a very like a hidden way. Y es impresionante el cambio. And it's tremendous, the change. Y no solamente en Colombia, en el mundo entero pasa. And not only in Colombia, but this happens throughout the world. La gente no conoce a nuestro Dios. People do not know our God. La gente conoce de Cristo, People know of Christ, pero no conocen lo que Cristo enseñó. but do not know what Christ taught. Me dijo Carlitos, le hice caso, He said, Carlitos, I listened to you, porque tenemos una amistad como hermanos. because we have a very, very close bond, like brothers. Y me decía, estoy analizando las predicaciones y enseñanzas del Señor Jesús. He said, and I'm analyzing the story and the preachings of our Lord Jesus Christ. Y es increíble cómo Él de verdad vino a hablar fue de su Padre. And it's incredible how he came and spoke of his Father. Yo quiero conocer más de eso. And I want to know more of that. Yo quiero hacerle caso a Cristo. I want to listen to Christ. Y yo quiero que mi nombre realmente esté escrito en el libro de la vida. And I want for my name to be written in that book of life. Y eso fue lo que Cristo dijo. And that is what Christ said. Es impresionante, hermana Jolie, It's tremendous, Sister Yoli. cuando llegaron los discípulos felices y contentos ante el Señor Jesús. When the disciples came unto Jesus and they were excited. Y llegaron contentos porque los enfermos se sanaban. And they were very happy because the sick were being healed. Llegaron felices porque los demonios se les sujetaban. They were happy because the demons subject to them. Y realmente el Señor tomó eso como algo insignificante. And in reality, the Lord took that as something insignificant. Lo que para el hombre moderno es muy importante, For what the modern people nowadays is very important, para Dios es insignificante. to God is insignificant. Y lo que al hombre no le importa en este momento, And what men do not care about in this moment, por querer lucirse en un altar como un ministro del Evangelio, for wanting to come out in their church por querer mostrarse con autoridad y unción, and to try to demonstrate themselves with authority and with that anointing, lo dejan a un lado como es la vida eterna. they leave that to the side, like for instance, what eternal life is. A mí me gustaría un día estos hablar de la verdadera unción, hermana I Yoli. would definitely Excelente. like to speak about la verdadera unción, Sí, the truth anointing. porque hoy en día cualquier persona dice ser una persona ungida. Because nowadays, any person says that they are an anointed person. ¿Creen que porque predican por el Facebook son ungidos? They think that because they preach through Facebook, they are anointed. ¿Creen que porque de pronto alguien se sanó después de una oración son ungidos? They think that because they have been healed from some kind of from their health, they think they are anointed. ¿Creen que porque tienen un título dentro de la iglesia o un cargo dentro de la iglesia ya son ungidos? They think that because they have a title inside the church, they're already anointed. Y la verdadera unción And the true anointing es tener al Padre Celestial dentro de uno, is to have our celestial Father within us a través del otro consolador, throughout the other consolidator, que se llama Espíritu de Verdad. which is the Spirit of truth. Y los romanos lo llamaron Espíritu Santo. And the Romans called it Holy Spirit, Pero Cristo le dijo el Espíritu de Verdad, but Christ called it the Spirit of truth, que nos lleva a toda santidad. that takes us to true
holiness a través de la palabra de Dios. throughout the word of the Lord. Y esa es la verdadera unción. And that is the true anointing. ¿Sabe qué es tener unción? Do you know what it is to have Lo voy a anointing? resumir. I'm going to resume it. Es tener esa conciencia tan tranquila y tan segura de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. It's to have our conscience Una certeza. Esa certeza. that our name will be written in the book of life. That certainty. Pero el hombre moderno cree que unción But the modern man thinks that anointing es hablar bonito. is to speak beautiful. Creen que unción es predicar. They think that having that anointing is to preach. Creen que unción es cantar. They think that having the anointing is to sing. Creen que unción es hasta llorar. They also think that to have an anointing, you have to cry. Y unción verdadera And the true anointing es reflejar a Cristo en nuestras vidas. is reflect Christ within our lives. No es estar en un altar. It's not being in an altar No es estar detrás de una cámara hablando. or being behind a camera speaking. No, es tener la esencia del Cordero de Dios en nosotros. No, it is having the essence of the Lamb of the Lord within us. Ahí es cuando tenemos la verdadera unción. That's when we in reality have the anointing of our Lord. Y el verdadero espíritu de santidad, And the true spirit of truth, que es la verdadera traducción del nombre, that is the true translation of the name, no es como los romanos dijeron Espíritu Santo, and it is not like the Romans said, Holy Spirit, sino espíritu de santidad but spirit of truth, que nos lleva al Padre Celestial which takes us to the celestial Father a través del camino que se llama Cristo. throughout the way or the road. His name is Christ, Cuyo nombre real es Jesús. which his true name is Jesus. Jesús. Jesus. Así lo dijo el arcángel. That's how the archangel said it. Y paré de contar. That's it. Entonces, nosotros no predicamos ahora. So we're not preaching right now. ¿Sabían que los apóstoles no predicaban? Did you know that the apostles did not preach? Los apóstoles se reunían a escondidas. The apostles had meetings in secret places, En sus casas. in their homes, En las casas de cada hermano que les permitía estar. in the homes of each and every one, those brothers that would let them have those meetings. Ellos no iban a iglesias. They did not go to churches Porque la iglesia moderna desconoce because the modern churches, it's unknown to them que desde el momento en que Pedro se levantó el día de Pentecostés y predicó, that from the moment that Peter raised up and started preaching, comenzó la persecución para ellos. that's when persecution started for them, Y ellos se reunían en las salas de la casa. and they would have their meetings and reunions La, ver- in the living rooms of their homes. la verdadera historia dice que ellos se metían en huecos debajo de las casas a escondidas. The true story says that they would enter into these holes that were within their homes. La verdadera historia dice que los apóstoles se iban a las cuevas y la gente iba a escondidas para escucharlos hablar. The true story says that the apostles would go into these caves or these holes, and the people would go and listen to them preach, Y ellos no predicaban. and they or taught, and they did not preach. They Ellos taught. enseñaban la palabra de Dios, del They Eterno, would teach the word of the eternal God, porque eran perseguidos. because they were persecuted, Y esa era la verdadera unción. and that was the true anointing. Mostrar el amor de Dios Demonstrate the love of the Lord a través de actos de amor. throughout those acts or actions of love. Actos de amor, actos de misericordia. Actions of love and of mercy. Ellos sí amaban al prójimo como a sí mismo. They did love their neighbor like like loving themselves. Y ellos sí dieron la vida por sus discípulos. And they did give their life for their disciples. Como el maestro verdadero dio la vida por nosotros. Like the true master gave his life for us. Pero la unción de los modernos But the anointing of the modern es simplemente para mostrarse en un altar. it's simply to demonstrate themselves in an altar. Pero muy pocos se bajan de ese altar que ellos mismos construyeron. Very few get off of that altar that they themselves constructed.
para demostrar con actos de amor que vale la pena servir al Señor Jesucristo. to demonstrate with actions of love No lo that ha- it is worthy of worshiping the Lord. Muchos no lo hacen. Many do not do it. Y cuando tú estás en necesidad, And when you are in a need, cuando tú estás con las puertas cerradas, when you have your doors closed, muchas veces cuando estás con hambre, many times when you're hungry, cuando estás en problemas, when you are in problems, te desechan. they cast you out. Y más si no llevas dinero al altar. And more if you do not take money to the Por altar. eso es necesario que conozcamos al verdadero Dios. That's why it's necessary to know the true God. Anoche hablaba algo muy cierto. Last night I spoke something very true. La iglesia moderna conoce al Cristo romano, no al Cristo hebreo. The modern church knows the Roman Christ, not the Hebrew Christ. El Cristo romano predica y no aplica. The Roman Christ preaches but does not apply. Los cristianos modernos romanos que dependen de Roma hablan muy bonito, pero no actúan. The modern Christians that belong to Rome, they speak beautifully, but they do not apply. Fíjese la diferencia entre los apóstoles verdaderos y los modernos. Look at the difference between the apostles from ancient times and the modern. El apóstol verdadero dice que servían y atendían a la iglesia y oraban. The ancient apostles served. ¿Servían qué? Y atendían a los hermanos They served and they attended to the brothers, y oraban and they would pray y daban la palabra. and would give word. Pero el apóstol moderno But the modern apostles, solo quiere que le sirvan. they only want to be served. El pastor moderno The modern pastor, solo quiere estar en eminencia, ¿qué es eso? en un lugar alto. They only want to be in a high place. Pero mire lo que hizo Cristo. But look at what Christ did. Él vino para servir. Christ came to serve. Escuchen, pastores modernos. Listen, modern pastors. Cristo vino a servir, no a ser servido. Christ came to be served. To serve, not to be served. Y él dio de comer al hambriento. And he gave food to he that was hungry. Y no me pueden decir que era porque el Hijo de Dios sí hacía milagros. And you cannot say because the Son of God did these miracles. Porque si usted se va a los evangelios, But if you go to the Gospels, sobre todo donde está hablando con la samaritana, overall, where he is speaking about the Samaritan woman, dice la escritura que él mandó a los discípulos a comprar pan the scripture says that he sent the disciples to buy bread, y le daba de comer al hambriento, and he would give the hungry le to daba eat, de beber al sediento. and to drink he that was thirsty. Llegaban los pobres a reunirse en el monte cuando daba el sermón de las bienaventuranzas The poor would come to give that sermon. y era bien atendido, They were well attended era bien recibido, and well received. jamás discriminó, They never discriminate jamás apartó, or departed. aún lo acusaban los religiosos The religious people would accuse him de permanecer con los pecadores of permitting or being with the sinners y no mostrándose como que él no podía porque era el Hijo de Dios. and not demonstrating himself as if he couldn't sit with him because he was the Son of God. Pero no estaba participando de sus pecados, He was not participating of their sins, sino en medio de la suciedad de ellos but in the middle of their dirtiness, se mostró amigo he demonstrated himself as a friend, y los llevó a la verdad, and he took them to the truth, al arrepentimiento, to repentance, con actos de amor. with actions of love. Pero la iglesia moderna But the modern church, cree que la unción they believe es distinto a la unción que mostró Cristo. that the anointing is different from the anointing that Christ. La verdadera unción The true anointing, la tiene el buen samaritano. the
the one that has it is the Good Samaritan. Por eso allá en Apocalipsis 19, That's why in Revelations 19, cuando habla de las bodas del Cordero, when it speaks about the weddings of the Lamb, dice la Escritura, bienaventurados los que han sido llamados a las bodas del Cordero. the scripture says, blessed is he that is called to the weddings of the Lamb. Dice que son los santos y justos. The word says that these are the just and saints. Y cuando habla de santos, no son los que tienen aureola o caminan levitando como si no pecaran. It's not talking about when he speaks about saints. He's not talking about the saints that people know them as with having that what is that called? Una luz brillante, The brilliant light over them sino la verdadera santidad or levitating. But the true es permanecer holiness, en la santidad, en la palabra de Dios que es santa y pura. the true holiness is to maintain in the word which is holy and pure. Y ella te cambia y te transforma. And the word will transform you Y te lleva a actuar en la verdadera unción. and will take you to act or do in the right anointing Y aplicar la verdadera justicia and apply justice, the true justice, con actos de amor. with these actions of love. Ese es nuestro Dios, That is our God, el que estamos enseñando, the one we are teaching you el about, que actúa con misericordia. the one that acts with mercy. El Dios hebreo es distinto al Dios romano. The the Hebrew God is different from the Roman God. Los discípulos del Dios hebreo es distinto a los discípulos del Dios romano. The Hebrew is distant from or different from the Roman God. Los discípulos del Dios romano le dicen al necesitado, voy a orar por ti, pero no les tienden la mano para ayudarlo. The disciples of the Roman God says, I'm going to pray for you, but they never extend their hands and praise for them. Y los discípulos del Dios hebreo extienden la mano para ayudar y clamar y gemir en misericordia por el prójimo. And the disciples of the Hebrew God extend their arms, they pray for that person, and they're there for that person. Por eso el Cristo romano es distinto al Cristo hebreo. That's why the Roman God is different from the Hebrew God. El Cristo hebreo trajo el amor del Padre Celestial a la tierra. The Hebrew God brought the love to the earth El- of the Celestial Father. Y el Cristo romano lo único que sirve es de labios, mas no de corazón puro y sincero. And the Roman Christ only speaks with the mouth, but not with a sincere heart. Por eso hay que conocer a nuestro Dios, That's why we must know our God, al verdadero, our true God, no al de las religiones, not the religion, no al de las denominaciones, not that of the denominations. que aún sus pastores prohíben que hablen con otros de otra denominación. That even their pastors prohibit for them to speak to other denominations. Y esto me hace recordar un día And this makes me remember that one day que los discípulos le dijeron, maestro, allí hay unos que no están con nosotros, pero están hablando en tu nombre. that they said, Master, there are some people there that are talking, but they're not with us. They're speaking in your name. Y los discípulos estaban esperando la orden para ir a prohibir. And the disciples were waiting for that order so that they could go and prohibit. Y el Señor Jesús les dijo, dejadlos. And the Lord Jesus said, leave them. Si no son en contra de nosotros, están por nosotros. If they're not against us, they are for us. Y se hizo amigo And he became friends de todos, of all of them. aún de los que lo crucificaron. Even those that crucified him. Aún en ellos And even in them. pidió misericordia He asked for mercy. y dijo, Padre, And he said, Father, perdónalos forgive them. porque no saben lo que Because hacen. they do not know what they are doing. Y así está la iglesia cristiana moderna. And that is how the modern church is No nowadays. saben lo que están haciendo. They do not know what they are doing. Lo único que sí se les puede decir, The only thing that we can say, pueden hablar bonito, they may speak beautifully pueden predicar bonito, and preach beautifully. pueden hacer todo lo que quieran a nombre de Cristo. They may do everything they want in the name of Christ.
Pero si no le obedecen, But if they do not obey him, así tengan títulos, you may have that title canten lindo, and sing beautiful pertenezcan al grupo de adoración y alabanza. and pertain to that group of worship. Mire, pueden ir hasta evangelizar si quieren. They may even go to evangelize Pueden hacer campañas evangelísticas si quieren. or do evangelical campaigns. Pueden reunirse entre iglesias de su denominación si quieren y hacer una reunión espectacular. They may do reunions within their churches and have a spectacular reunion. Pero si no obedecen al Padre Celestial, están condenados. But if they do not obey our celestial Father, they are condemned. Pastor, usted es muy duro. Pastor, you are very harsh with us. Yo simplemente transmito lo que está escrito en la palabra de Dios. I simply transmit what it is written in the Word of God. Por favor, léase Mateo 7:21. Please read Matthew No 7:21. no todo el que me diga, Señor, Señor, Not all who calls me or says, Lord, Lord, va a entrar al reino de los cielos, is going to enter into heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but he that does the will of my Father who is in heaven. Entonces llegó la hora de conocer al Padre Celestial. So the time has come for you to know the true celestial Father. Si Jesús nos hablaba del Padre Celestial, conozcámoslo. If Jesus spoke to us about the celestial Father, let's know him. Si en San Juan 17:3 Jesús mismo dijo, And if in John 17:3, Jesus himself said que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. if it says that the only thing that matters is that they know you, the only and true God. Llegó la hora de escapar por nuestra vida. It is time to escape for our life. Si las teologías humanas dentro de las iglesias If the human theology within our churches nos han dicho dentro del cristianismo, have told us within Christianity, no conozcamos al Padre Celestial, do not know the celestial Father, no conozcamos sus leyes, let's do not know his laws no conozcamos sus normas y sus estatutos, or know his norms and his statutes. según Mateo 7:21, están contradiciendo una orden de Cristo. According to Matthew 7:21, they are being contrary to the order that Christ gave De conocer al Padre, of knowing the Father, porque Él es el camino, because he is the way. Él nos habla la verdad He speaks to us the y nos truth, lleva a la vida eterna que está en el Padre Celestial. and he takes us to eternal life, who is in our celestial Father. Llegó la hora, mi amado hermano que me está escuchando y me está viendo. It is time, my beloved brother, you that is listening, O sigues obedeciendo a hombres or you will be obeying men, o empiezas a obedecer a Cristo. or you will start to obey Christ. El tiempo se está terminando. The time is ending. Los jubileos se están acabando. The jubilees are about to be done. Las señales en los cielos se están dando. All of the signs in the heavens are given. Las señales en la tierra se están dando. The signs on the earth are being shown. Y lo único Or being importante, según el Mesías, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. The only thing that is important is that our name be written in the book of life. Entonces sigamos conociendo a nuestro Dios. So we must keep on knowing our Father. Y cuando hablo de nuestro Dios, hablo del Dios y Padre del Señor Jesús. When I speak about our God, I'm talking about the Lord and Father of Jesus, Porque Cristo lo ordenó. because Christ ordered it, Y el Dios romano es distinto. and the Roman God is different. Yo quiero ir al cielo. I want to go to heaven. Yo quiero ser partícipe de la traslación de la iglesia. I want to be a participant of the rapture of the church. Yo no quiero condenarte.
I do not want to be condemned. Yo no quiero que tú te condenes. I do not want you to be condemned. Por eso predico la verdad. That's why I preach the truth. Enseño la verdad. And I teach the truth. Así me rechacen. Even though they may reject me. Porque él mismo lo dijo. Because he himself said it. Que solo un pequeño remanente oiría la verdad. That only a small remnant would hear the truth. Y créame que el libro de la vida And believe me, that the book of life no es muy grande. is not very big. No es muy grande. It's not very big. Porque él dijo que era un pequeño remanente. Because he said it was a very small remnant. Pero él extendió su amor a toda la humanidad. But he extended his love to humanity. Por eso Juan en 3:16 dice That's why in John 3:16 says que de tal manera amó el Padre Celestial al mundo, that the Lord loved the son, the world so much que envió a su único Hijo, that he sent his only begotten Son. no porque fuera el único que existiera, sino fue el único que decidió ser santo, santo, 3 veces santo. Not because he was the only one that existed, but he was the only one that decided to be 3 times holy. Y escuche esto, Holy, holy, holy. para que todo aquel, So that everyone, no para que todos, who would. hay una diferencia para que todos o para que todo aquel So everyone who would que crea en Él. believe in him. Y creer en Él es creerle a Él. And to believe him is to believe in him Tenga la vida eterna and have eternal life. y no se pierda. And you will not be lost. ¿Qué quieres tú? What do you want? Decídelo. Decide for yourself. Por un cargo en la congregación donde estás, ¿quieres seguir ahí? For what is it? Cargo. For a position that you may have in your church, you want to maintain there, Por un título de la denominación, ¿quieres seguir ahí? or a title that you may have in your denomination, you want to pertain there and keep on being there, ¿Y prefieres seguir en una mentira leudada y no en la verdad que Cristo predicó y ordenó? or for perdón, no te agarré. ¿O prefieres seguir Or do you prefer to maintain en una verdad leudada que es mentira? in a truth that is twisted, which is a lie, En vez de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. instead of your name being written in the book of life? Hagámosle caso a Cristo. Let's listen. and Porque obey Él God, es Christ, justo. because He's a just God. Jesús era justo Jesus was just, y aún sigue siendo justo. and He is still just, Y su Padre es justo and His Father is just, porque Él tiene la esencia de su Padre. because He has the essence of His Father. Mire que hay algunos que en su nombre en hebreo le dicen Joshua. There's some people that in His, they call Him Joshua in Hebrew, Pero su verdadero nombre en hebreo es Yahshua con doble H. but His true name in Hebrew is Joshua with a double H. Yahweh y Yahshua tienen doble H juntos. Yahweh and Joshua have a double H. Y eso muestra la esencia que Él tiene igual a la de su Padre. That demonstrates the essence that He has like His Father. Y el Señor Jesús también era justo. And the Lord Jesus was also a just man. Y Él y su Padre actúan con verdadera justicia. And Him and His Father act with true just. Vamos a la palabra. Saque su Biblia, Let's por go to favor. the Word. Bring your Bibles out, please. Libro de Éxodo, The book of Exodus, capítulo 15, verso 31. 15:31. Libro de Éxodo, Exodus 15, capítulo 15, verso 31. Vamos a ver qué dice la palabra sobre la justicia de nuestro Dios. We're going to see what the Word says about the justice, the justice of our God. Perdón, no es 31. I'm sorry, it's not 31. Deme un segundo, por favor. No, pasemos este verso porque no lo tengo confundido porque eso 15 llega hasta el 27.
Vamos al libro Salmos capítulo 7, verso 9. Let's go to Psalms 7, 9. Salmos capítulo 7, verso 9. Psalm 7, 9. Salmos capítulo 7, verso 9. Estamos hablando de la justicia porque nuestro Dios es justo. We're talking about the justice because our God is a just God. Dice el versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, mas establece tú al justo, but establish the just. porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. For the righteous God tries the hearts and the heart, the mind. Mire dos cosas importantes que habla esta porción bíblica. Look at these two things that the biblical portion demonstrates. Pero antes de seguir en el verso, no lo desaparezcan. Before we leave this verse, or don't Permítame ir al libro de Apocalipsis. Permítame ir al libro de Apocalipsis capítulo 19. let's go to the book of Revelations 9, Versos 7 y 8. 9, 7, and 8. Léalo, hermana Jolie, por favor. Capítulo 19, versículos 7 y 8. Sin perder Salmo 7, 9. ¿Era 19? 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, Rejoice and give glory to God. porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Because the weddings of the Lamb has come and the wife has prepared. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, And it has been permitted for her to be dressed with the fine linen, limpio y resplandeciente, clean and right. porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Because the fine linen is the righteous, Justas de los santos. just of the saints. ¿Se da cuenta lo que dijo el Señor de quiénes van a participar en las bodas de Cordero? Do you realize who's going to participate in the weddings of the Lamb? Los que tienen el verdadero vestido para esa ocasión. The ones that have in reality that dress for that occasion. Y dice que el lino fino o el vestido And it says that the clean, el vestido the dress que se debe utilizar para esa ocasión that will be or must be used for that occasion son las acciones justas are the just actions de los santos. of the saints. Atentos a esto, Listen to this, porque las acciones justas because the just actions, son las que nos van a permitir ir a las bodas del Cordero. these are the ones that are going to permit us to go to the weddings of the Lamb. Nadie que no se haya preparado para las bodas del Cordero podrá ir. No one that has not prepared themselves for the weddings of the Lamb, could enter. Y lo acabamos de leer, que su esposa se ha preparado. And we just read it, that his wife has prepared herself. Y dice que se vistió de lino And fino it says that she dressed with that white linen y resplandeciente. and bright. Y dice que el vestido para ir a las bodas de Cordero son acciones justas. And it says that the actions are just. Escuche to be able esto. to enter into Actos de amor y misericordia, the actions of love and mercy, que es la base del evangelio verdadero de Cristo. which is the base of the true gospel of Christ. Por eso les decía, no importa qué título tengas, That's why I was saying it doesn't matter what kind of a title you may have no importa lo que hagas dentro de tu or congregación, what you may do within your congregation. lo importante es lo que se hace fuera de la congregación con los necesitados.
The important thing is what you do outside of your congregation with the needy. Si tú eres de los cristianos, If you are the type of Christian, buenos cristianos, the good Christians que oran por los demás pero no ayudan, that prays for the others but do not help, perdóname, pero te voy a decir una verdad. I'm sorry, but I'm going to tell you a truth. No vas a ir a las bodas del Cordero. You're not going to enter into the weddings of the Lamb. Alguien me decía, Someone was saying to me, al cielo no se va por obras. to the heavens, no one will enter just for good deeds. Y yo le hago una pregunta. And I ask you a question. ¿Por qué si en el Antiguo Testamento Why is it that if in the Old Testament, el Padre Celestial habló de la misericordia y las obras y actos de amor, if our Celestial Father spoke about the doings and the love, los profetas, the prophets, los salmos, the Psalms, Cristo, Christ, ¿por qué por un solo versículo bíblico vamos a contradecir toda la orden why is it that with one verse and only one, we're going to contradict the whole Bible, la orden del or Padre the Celestial order that came from our Celestial Father, dada en Deuteronomio capítulo 14, given in Deuteronomy 14, verso 28 y 29, verse 28 and 29, donde dice que debemos ayudar al levita, where it says that we must help the Levite, a la viuda, the widow, al pobre, the poor, al extranjero, the people from out of country or another stranger. Isaías 58 lo ratifica Isaiah 58 y backs it up. y lo confirmó el Mesías en Mateo capítulo 25, And the Messiah confirmed it in Matthew 25, verso 31 al 46. 31 to 46. Y él dice And he said que a los que no actuaron that the ones that did not con acciones justas de amor, act with those just and love actions, es muy claro, dijo, no heredarán el reino de los cielos. it says that they will not enter into the heavens. Entonces algunos me dicen, pastor, entonces ¿qué pasa? Porque Santiago habló así. So they asked me, Pastor, so what's going on and why did James spoke that way? La diferencia está que cuando usted entra en la palabra de Dios, The difference is that when you enter into the word of the Lord cuando usted obedece a Dios, and when you obey the Lord, los actos son reflejo de amor. the actions that are within you are a reflection of love, Misericordia. of mercy. Mientras usted no entra en la palabra de Dios And if you have not entered into the word of the Lord y va a realizar actos para mostrarse and you're going to go and do these actions just to demonstrate de que usted sí ayuda, that you do help de que usted tiene misericordia, or that you have mercy, pero no contiene la palabra de Dios, but it does not contain the word of the Lord, sus actos no lo llevan al cielo. your actions will not take you to heaven. El estar en el cielo, The being in heaven el ser ciudadano del reino de los and cielos, being a citizen of the kingdom of the heavens nos lleva a tener la identidad de nuestro Dios takes us to have that identity of our Lord y a obedecer and to obey por amor, because of love, no por tener una condición o cumplir una condición para salvación. not to comply with a condition for that salvation. Y esa es la diferencia tan tremenda. And that is the big difference. Y el problema de hoy en día The problem nowadays es que la iglesia is that the church se muestra como muy santa, demonstrates as very holy, pura. pure. Voy a orar por ti, I'm going to pray for you. te voy a respaldar en oración, I'm going to back you up in prayer. voy a interceder por ti, I'm going to intercede for you. que Dios te haga el milagro, And the Lord can do that miracle. pero no se atreve a ir a comprar, aquí lo llaman mandadito o un mercadito o comida para ir a llevar. But do not take the initiative of buying what they are in need, some groceries or whatever it is that they are in need. La iglesia moderna quiere todas las bendiciones para ella The modern church wants all of the blessings for her. y el prójimo de malas. And our neighbor
¿Sabe qué hace la iglesia moderna? You know what the modern church does? Sin saber si la persona está pasando un proceso dado por Dios, Without even knowing if that person is passing through that process from God, donde tal vez Dios está permitiendo que conozca el amor de Él, where maybe He is permitting for him to know the love of the Lord. rechaza a esta persona, They reject that person. le ofrece su oración They offer that prayer. y muchas veces solamente es la palabra y el ofrecimiento, pero ni siquiera se toman el tiempo de verdad de orar. And many times they only offer it through your lips, Eso but es- never actually pray. Eso es And hipocresía. that is called hypocrisy. Ese es el evangelio del Cristo romano. That is the gospel of the Roman God. Por eso debemos volver a las sendas antiguas. That's why we must go back to our ancient ruins, our ancient times. ¿Saben? You know, Esta mañana this morning recibí una noticia para mí muy triste. I received a very sad news for me, very sad. El hombre en Colombia que me preparó, The man that prepared me in Colombia que me enseñó la verdad, and taught me the truth, que me enseñó a amar al prójimo, that taught me to love the neighbor, my mi neighbor, pastor, my pastor. partió a la presencia del Señor He departed to be in the presence of our Lord esta madrugada. this morning. Por eso hablo como hablo, That's why I speak the way I speak, porque yo recibí el evangelio antiguo, no el moderno, because I received the old gospel, not the new, donde la iglesia se reunía para llevar de comer al necesitado, where the churches will reunite to give food to the needy. la iglesia reunía ropa para llevarle al que no tenía con qué vestirse. The church would gather clothes to take to those people that didn't have to clothe themselves. Juguetes para ir a llevar a los niños que no tienen cómo comprar un juguete. Toys to take to these children that do not have any money to buy a toy. Me enseñaron a llevar el alimento físico y el espiritual. They showed me to take the spiritual bread, physical and the spiritual. ¿Qué pasa con la iglesia moderna? What's happening with the modern church? ¿Qué nowadays? pasa con la mayoría de líderes? What's happening with the majority of our leaders? Solo quieren lucir su mejor traje los domingos y los miércoles. They only want to wear their best suit ¿Qué, on Wednesdays and Sundays. qué pasó con el evangelio de los verdaderos apóstoles? What happened to the gospel of the true apostles? ¿Dónde está? Where is it? ¿Y aún así dicen ser cristianos? And they say to be Christians. La Biblia es clara. The Bible is very clear. Cristo es claro. Christ is very clear. Dice que las acciones justas He says that the just actions son el vestido del que va a participar en las bodas del Cordero. is the way the dress or the dress of he that is going to participate. Por eso quería leerles esto In those weddings. antes de ir a Salmos, That's why I wanted to read this before I go into Psalms, para que notemos algo en Salmos tremendo. so that we can see something that is in Psalms that's Vuélvalo a tremendous. leer, hermana Yoli, por favor. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos. Salmo capítulo 7, verso 9. Or let the wickedness of the wicked come to an end, Mas establece tú al justo, but establish the just. porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Escuche eso. For the righteous God trieth the hearts and the minds. Nuestro Dios es justo Our God is a just God, y prueba su mente y su corazón. and He's proving your mind and your heart A ver si usted realmente lo que usted dice, lo hace. to see if in reality you do what you say.
Por eso si usted dice ser cristiano, So if you say to be a Christian, usted debe tener la esencia de su maestro. you must have the essence of your master. ¿Cuántos hoy en día son copia de su pastor? How many nowadays are copies of their pastors? ¿Cuántos se visten como su pastor? How many dress like their pastor? ¿Cuántos hablan como su Or pastor? speak like their pastors? Hasta se mueven como su Or pastor. even move like their pastors? Yo he estado en iglesias I've been in churches. y he visto a hombres que no son los pastores predicar. I've been in churches and I've seen people that are not the pastors Y of that church. son la viva copia o fotocopia o imitación de su pastor. And they are the copy or photocopy or imitation of his pastor. Pero no imitan al Mesías. But they do not imitate the Messiah. No imitan al maestro de They do not Galilea. imitate the master of Galilee. Y nosotros debemos ser el ejemplo del maestro de Galilea. And we must be the example of the master of Galilee. Si tú no realizas acciones justas con amor, If you do not realize the just actions with love, no digas que eres cristiano. don't say that you're a Christian, O al menos el Cristo que habla la Biblia. or at least not the Christ that the word speaks about, No es como tú ni como tu pastor. or it's not like you or like your pastor. Dice que Él prueba al justo. He says that he tries, Y dice que Yes. Él es quien establece la justicia. and he is the one that establishes that Escuche Yes. esto. Mire, esto es gravísimo. justice. Listen to this. This is very tremendous. Para uno mismo autoanalizarse. So that we can auto-analyze ourselves. Si la justicia del Dios justo no se ve reflejada en mí, If the justice of our just God is not reflected in us, in me, es porque Él no la ha establecido en mí. it's because he has not established it in me yet. Y si no la ha establecido en And mí, if he hasn't established it in me, es porque Él ni siquiera me conoce. it's because he does not even know me. No sabe quién soy yo. He does not know who I am. Por eso no se preocupa por reflejar su esencia en mí. That's why he doesn't preoccupies himself to show his essence in me. Entonces pregúntese, So ask yourself, si en usted no hay actos de amor, if there's no actions of love within you, que es la justicia del reino de Dios, which is the justice of the kingdom of God, es porque el verdadero Dios no te conoce. is because the true God does not know you. Tal vez tú conoces de Él, You may know of him, pero Él no te conoce a ti. but he does not know you. Léase Isaías 58. Read Isaiah 58. Dice el Señor The Lord says que después de que tú practiques la justicia del reino de los cielos, that after you practice justice, dice in en the su heaven, palabra, it says in his word, que después de esto Él te oirá, that after this, he will Él te hear responderá. you. He will respond to you. Pero si Él no te oye, But if he does not hear you, si no te responde, and he's not responding to you, es porque no te conoce. it's because he does not know you. Y en estos tiempos And in this time, day, hay que tener cuidado. we must be very careful. ¿Quién nos responde a veces nuestras oraciones? Who's responding sometimes to our prayers? Si nosotros no cumplimos con la palabra de Dios, If we do not comply with the word of the Lord, ¿será que Él se contradice y nos bendice incumpliendo? is it that he contradicts himself ¿O será, and blesses us? ¿O será que el falso, el imitador, Right. es quien nos está engañando, haciéndonos pensar que Él, que Dios nos está respondiendo? Or is it that the false liar is responding to us, making us believe that he, our Father, is the one that is answering to you? Es que les hablo esto, I speak to you about this porque usted tiene que comprender algo muy tremendo. because you must comprehend something that is tremendous. Que el Señor mismo en Mateos capítulo 6, verso 33, That the Lord himself in Matthew 6:33, dijo algo muy he importante. said something very important. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, But seek the kingdom of God and his
justice. Escuche, el reino de Dios y su justicia. Seek his kingdom, the kingdom of God and his justice. Y la iglesia moderna busca el reino de Dios. But the modern church looks or seeks the kingdom, Pero no la justicia. but not the justice. Por eso las cosas no le son añadidas. That's why things are not added on to your life. Porque el verdadero Dios ni siquiera los conoce. Because the true God don't even know. Pero son felices They're happy, sanando enfermos, healing the sick, provocando milagros, provoking miracles, reprendiendo espíritus inmundos, rebuking spirits, hablando supuestamente en lenguas speaking supposedly in tongues. y desconocen lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 22 y 23. And it is unknown to them what the word in Matthew 7, verse 22 and 23 Donde say. Jesús mismo les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, Where Jesus himself says, "Depart from me, nunca os conocí. I never knew you." ¿Por qué? Why? Si estaban en su nombre haciendo esto. If they were in his supposedly name doing this, ¿Y no es lo que se ve en las congregaciones? isn't that what we see in congregations? ¿No se ve en las iglesias modernas? Isn't this what we see in these modern churches? Muy pocos hombres de Dios Very few men of God han llevado a su congregación have taken to their congregation a realizar actos de amor. to do these actions of love. Pero si son felices invitándose But they are very happy inviting each other después de las reuniones de iglesia after their reunions in a los church, mejores to the restaurantes, best restaurants, a disfrutar de la vida to enjoy the best of como life, ungidos de Dios. like anointed of the Lord. Cuando el verdadero ungido When the true anointed comparte shares su pan, their bread comparte vestido, and shares their dress, vela por el necesitado, they stay up for the or pray for por the la needy, viuda, for the widow, por el extranjero. the stranger, Y a estos and to these que se han vestido con lino fino, that have clothed themselves with this fine linen, que son los que tienen las acciones justas, the ones that have the just actions. son los que heredan el reino de los cielos. These are the ones that inherit the kingdom of the heavens. Y todo lo demás viene por And añadidura. everything else comes as an added on to. Analice su vida. Analyze your life. Si usted es de los que luchan y se esfuerzan para todo, If you are the one that is always struggling for everything, si usted es de los que se acuesta cuando el sol se esconde cansado y agotado y sin ver el fruto de su esfuerzo, if you are the one that goes to bed tired when the sun goes down without seeing the fruit, si of your labor, realmente analícelo a conciencia, si realmente usted no ve las añadiduras, look this up in reality, and if you do not see this added onto in your life, usted no está parado en el reino del verdadero Dios. then you must not be standing in the true kingdom of our God, Porque hay consecuencias a la obediencia a ese Dios. because there's consequences to the obedience of that God. Le hace Deuteronomio capítulo 28. Read Deuteronomy 28. Vamos al Salmo 11, verso 7. Let's go to Psalms 11:7. Vamos al Salmo capítulo 11, verso 7. Psalms 11. Para que vea la diferencia de nuestro Dios So that you can see the difference of our God a cualquier otro Dios. to any other God. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. For Yahweh our Lord is justice and loves righteousness. El hombre recto mirará su rostro. His countenance does behold the upright. Él es justo. He's a very just
Por eso su hijo fue justo cuando estuvo en la tierra. That's why his son was a just, a righteous man when he was on earth. La iglesia moderna tiene que recordar la parábola del buen samaritano. The modern church has to remember the parable of the Good Samaritan. Los pastores modernos tienen que volverse como el buen samaritano. The modern pastors must know tienen que saber qué? Ser como el buen They samaritano. must be like the Good Samaritan. Si usted no aplica If you do not apply los principios establecidos por el Mesías, the principles that were established by the Messiah, usted está fuera de lugar. you are outside of the place. Por eso usted vive sufriendo That's why you are living in your life suffering, en luchas constantes in constant trials. y no ve la gloria de Dios. You cannot see the glory of the Lord. Él es justo. He's a righteous man, Dice, y ama la justicia. and he loves justice. Y la justicia divina And the divine righteousness. son actos de amor y misericordia. These are actions of love and of mercy. Son actos de amor y misericordia. They're actions of love and mercy. Es el verdadero evangelio. This is the true gospel. Iglesia Church con título de cristiana with the title of a Christian que no aplique la parábola del buen samaritano that does not apply the parable of the Great Samaritan, así hablen de Cristo, even though they may speak about Christ canten bonito, or sing beautifully, está sirviendo al Cristo romano, no al Cristo hebreo. they are serving that Roman God and not the Hebrew Roma, God. Roma es la que enseñó en el evangelio a orar y no tender la mano. Rome was the one that taught to pray but do not extend your arm. El Cristo que estuvo en la cruz del Calvario The Christ that was in Calvary daba de comer al hambriento, would give to eat to he that was hungry, beber al sediento, and drink to he that was thirsty. vio por las viudas, He attended to the widows, vio por los pobres, attended to the poor. estuvo con los enfermos He was with the sick. y a todos, inclusive en nuestra época, nos dio sanidad. And everyone, including our time, he gave us that healing Física y espiritual, physically and spiritually. no solamente espiritual. Not only spiritually, Esa es la diferencia. that is the difference. ¿A qué Cristo sirves tú? What Christ do you serve? ¿Y a qué Cristo sirvo yo? And what Christ do I serve? El Cristo que yo sirvo The one that I serve, the me Christ that I serve, me permite compartir aún con personas permits me to share even with people que piensen distinto a mí, that may think different from me. que actúen distinto a mí, They may act different from me, pero notan una diferencia en mí. but they note or they can see a difference in me. No soy igual a los demás. I'm not the same as the others. En mi casa, In my house, en el altar, in the altar, en la emisora in the radio y station, en mi trabajo, and in my job, marcamos la diferencia. we mark that difference. Y es por la esencia que hay en And nosotros. it's that essence that is within us. ¿Qué pasa contigo? What's happening with you? Llegó la hora It is time de que empieces a analizar that you start analyzing el sitio donde te congregas the place where you are congregating y la persona que te predica. and the person that is preaching to Si you. realmente muestran la esencia del Cordero de Dios If in reality they are showing the essence of the Lamb o no la tienen. of the Lord. Porque Or si no they la, don't si have no it. la tienen, Because if they do not have it, no estás en el verdadero evangelio. you're not in the right gospel. Léete Mateo 7, verso 21 al 23. Read Matthew 7:21 to 23, Y te aconsejo, and I advise you, hazle caso a Cristo, listen to porque God, Él es la Christ, verdad, because He is the truth. Él es la vida. He is life. Y si tú no llegas al Padre Celestial a través de Él, And if you do not enter or go to our celestial Father through Christ, guiado por el verdadero Espíritu de Santidad, guided by the true Spirit of truth,
no participarás de las bodas del Cordero. you will not participate in the weddings of the Lamb. Léete Apocalipsis 19, Read Revelations 19, versos 7 y 8, 7 and 8, para que veas so that you can see quiénes van a ir who is going to go a las bodas del Cordero. to the weddings of the Lamb. Y si tú no cumples con ese requisito And if you do not comply with that requirement de vestirte con acciones justas, of dressing yourself with that white linen, el Dios que es justo that is just, no te va a righteous, no te va a llevar will not take you, porque no estás vestido because you are not dressed para la ocasión. for that occasion. Dice la palabra de Dios, el hombre recto mirará el rostro del Eterno. The word of the Lord says that the just man will see the face of the eternal God. Y Cristo es la imagen del Dios viviente, dice en Colosenses 1:15. Christ is the image of the living God. In Colossians Libro de Colosenses 1:15. 1:15 it says, Dice el apóstol Pablo the Apostle Paul is saying que Jesús, that Jesus, Él es la imagen del Dios invisible He is the image of the invisible God y el primogénito de toda creación. and the first of all creation. Y aquí en el libro de los Salmos dice que el hombre recto mirará su rostro. And in the book of Psalms it says that the righteous man will see. Y si tú no His eres, face. si tú no eres recto y justo, And if you are not righteous and just, no participarás de las bodas del Cordero, you will not participate in the weddings of the Lamb, porque la rectitud y la justicia because the righteous and the justice es poner por obra su palabra. is to put His word in action. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Isaías, capítulo 45, verso 21. Let's go to the word of the Lord in Isaiah 45:21. Profeta Isaías, Prophet Isaiah, capítulo 45, Isaiah 45, verso 21. 45:21. Vamos a ver qué hablaba el profeta. Let's see what the prophet Isaiah spoke. 45:21. 45:21. Por eso yo le hago una pregunta. ¿Qué Mesías, qué Cristo sigue usted? Perdóname, ¿el romano o el hebreo? That's why I asked that question. What Christ are you following? The Roman or the Hebrew? Porque el Dios que estuvo en la cruz del Calvario Because the God that was in Calvary provenía del pueblo judío, came out of the Jews, de la tribu de Judá, of the tribe of Judea, hebreo. which is Hebrew. Del pueblo de Israel es el pueblo hebreo. The people of Israel is the Hebrew. Él no nació en Roma, He was not born in Rome. él no era He romano, was not Roman. ni hablaba He did romano, not speak Roman. y la salvación viene por el pueblo de Israel. And salvation comes through the people of Israel. Pero la mayoría de iglesias But the majority of the churches, predican lo que el cristianismo romano estableció. they preach what the Roman gospel established. Miren lo que dice la palabra. Un comentario. Hay una razón por la cual, porque la mayoría de el cristianismo no conoce que la palabra fue tergiversada. Y por Exacto. esa misma razón es que siguen predicando o hablando o enseñando o portándose y no haciendo lo que el Cristo de los hebreos hizo, sino de los romanos, que viene siendo la que vino a poner Las normas. igualmente el Cristo de Roma, que fue el Damaso I, o que fue El Papa Damaso I. Damaso I. A la gente que no entienda, porque pues en verdad, si uno no puede conocer eso, pues estamos preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos
el romano y el hebreo. ¿Cuál es el que tenemos que seguir? ¿Y por qué es que la Biblia nos dice de esta forma y acá sí? Muchos no entienden, ¿verdad? Que la palabra del Señor, lo que viene siendo todo lo que es el Nuevo Testamento, La Biblia. fue amén, la Biblia fue tergiversado por medio de este Papa romano, ¿cierto? Sí, y hay algo importante, acaba de hacer notar. So there's something very important, and you just noted something. Hay que tener cuidado. We must be very careful. Una cosa es la Biblia, One thing is the Bible, que son libros que reunieron which is the books that were reunited por orden del Papa Dámaso I y Constantino, by the order of the Pope Damaso I and Constantino, y formaron la Biblia. and they formed the Bible. Y otra cosa es la palabra de Dios. And another thing is the Word of God. Oh, porque esto es But fuerte. listen to this, because this is very strong. Una cosa es la Biblia y una cosa la palabra de Dios. One thing is the Bible, and another thing is the true Word of God. La Biblia la conformaron hombres. The Bible was conformed by men Cuando crearon el Nuevo Testamento, when they created the New Testament. cuando empezaron a buscar cartas o escritos de los apóstoles. When they started looking for these letters or scriptures of the apostles. Y ellos decidieron qué libros dejar y qué libros. And they decided which Quitar. books they would keep and which books they would take out. Y a nosotros nos entregaron una copia llamada Biblia, And they gave us a copy called Bible. que cada vez hay nuevas versiones que la van cambiando. That every time there's new versions and they keep on changing it. Y muchos no saben Many do not know que este libro lo hicieron 350 años después de la muerte de los apóstoles. that these books were made 350 Sí. 350 years after the apostles. Y muchos desconocen que los apóstoles y el Mesías And many do not know that the apostles and the Messiah, lo que hablaban era la palabra de Dios que estaba escrita en rollos y en papiros. that they were speaking what the word of the Lord was in the scrolls and papers. Y es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. And that's what is known as the Old Testament. Pero en el Nuevo Testamento But in the New Testament, encontramos el testimonio del Mesías. we find the testimony of the Messiah. Y cuando usted lo analiza, And when you analyze it, él ratifica todo lo que su padre habló en el Antiguo Testamento. he rectifies everything that his father spoke in the Old Testament. Y cuando usted estudia la mayoría de cartas paulinas, And when you study the majority of the letters that came from Paul, no todas, not all, pero encuentra algunas contradicciones, but you will find some contradictions, donde en un lado dice una cosa y en otra dice otra cosa, where in some places you will find one thing and in the other one another that contradicts, y donde contradice a Cristo. and where they're contrary to Jesus. Y aunque le parezca difícil a usted, Even though this may be difficult for you to understand, el verdadero Pablo no pudo contradecirse, the true Paul could not contradict, y menos al Mesías. much less with the Messiah. Y tenemos que ver algo muy importante, And we must see something very important. y es que si usted quiere investigarlo, busque en Google. And it is that if you want to investigate, you can look it up in Google. Dicen los historiadores And the people that study or Que people hay- that study history, muchos de los escritos o cartas paulinas that many of the scriptures or the letters that came from Paul, se las atribuyeron al apóstol Pablo, they attributed it or gave them to Paul, pero nadie puede confirmar que realmente Pablo las escribió. or they say that they were from Paul, but no one can confirm that they came from Paul. Pero sí se han encontrado evidencias But there has been evidence que muchas de las cartas paulinas that many of these letters that they say that came from Paul, fueron escritas por los obispos that they were written by the bishops que traicionaron al apóstol Pablo that were against the apostle Paul y a la verdadera doctrina del Evangelio de Cristo. and the true gospel of Christ. Pero como no estudian, But because they do not study, no tienen conocimiento. they do not have that knowledge. Y al no saber estas cosas, And if they do not know
these things. leen el Nuevo Testamento They only read the New Testament sin verificar si es verdad o no es verdad without verifying if it's true or if it's not. y lo dan por ciento que es la palabra de Dios, And they give it as if it was 100% the Word of God. porque un día les entregaron una Biblia y les dijeron, esta es la palabra de Dios, Because one day they gave us a Bible and they said, this is the Word of the pero no han Lord. mirado sus orígenes. But we haven't seen, or they haven't seen the Era originals. sagrada y pues hablártelo, considerabas que todo era correcto. Y pues así vivimos todos, hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendíamos, no sabíamos cómo estaba todo esto, pero ya después de escudriñar, leer, mirar, o sea, mirar tantas cosas, ¿verdad? Este Como es el Evangelio nuevo que nos han presentado, como Amén. comentaba el hermano, él tiene de otros desde su infancia, que es Exacto. maravilloso, ellos pueden notar la diferencia y nosotros no, no, porque nos Exacto. entendimos a estos tiempos y cuando nosotros nos entregan para nosotros es tan sagrado porque lo amamos y que Él que conoce la mente y el corazón de cada persona, Él conoce, pero también nos va a dar la oportunidad de que le conozcamos mejor al escudriñar su palabra. Y entremos a la verdad. Y entonces entremos, encaminemos en su verdad. así es. Isaías capítulo 45, verso 21. Isaiah 45, 21. Proclamar y hacerlos acercarse Tell ye and bring them near, y entren todos en consulta. and let them take count together. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Yahweh? Who has declared this from the ancient time? Who has told it from that time? Y no hay más Dios que yo. Given not I Dios the Lord, and justo. there's not no one like God, Dios justo y salvador. or God Savior, Ningún otro fuera de mí. none other besides Him. ¿Sí ve que hay que entrar en consulta para investigar quién es realmente Dios? You see how we must enter into this consultation to see in reality who is God ¿Y cuáles son las características del verdadero Dios? and which are the correct characteristics of our true God. Y una de ellas dice que Él es justo. And one of them says that He is righteous. Él es justo. Just. He's righteous. Y al ser justo, And if He is righteous, aplica justicia. there's justice in Him. Y al aplicar justicia, And if we apply the justice in Him, nos righteous, pide que nos vistamos en justicia. He asks us to dress up with that justice. ¿Saben qué es eso? And you know what that is? Es ser como Él. That is to be like Him. Debemos ser como nuestro We Dios. must be like our God. Debemos predicar y aplicar. We must preach and apply. No tan solo predicar, Not only preach, porque el mundo está cansado del cristianismo because the world is tired of Christianity. y muchos rechazan el cristianismo. And many are rejecting Christianity. Y no porque el cristianismo sea malo, Not because Christianity is bad, sino por los actos en contra del cristianismo de los mismos cristianos. because of the actions within the same Christians. Un día escuché una historia. One day I heard a story. Escuché que Mahatma Gandhi, I heard that Mahatma Gandhi, aquel líder espiritual de la India, that spiritual leader from India, maestro, a master, vino a estudiar a los Estados Unidos. he came to study to the United States, Y él mismo dijo, and he himself said, conocí el cristianismo, I came to know Christianity, estuve a punto de volverme cristiano. and I was so close to being a Christian. Y él dejó por escrito que lo que le impidió ser cristiano And he left it in writing, and he said, what stopped me from being a Christian es el mal testimonio de los cristianos. is the bad testimony of Christians. Porque hablan bonito, Because they speak beautifully. te recitan la palabra muy bonito, They recite the word beautifully. pero ¿quién actúa conforme a lo que está hablando? But who in reality acts according to what they are speaking? Muy pocos. Very few. Voy a contar un ejemplo. I'm gonna say or tell an example. Me encontraba en la ciudad de Lima, Perú, I was in the city of Lima, Peru. y llegó un día a la casa donde me estaba hospedando One day somebody came or
house where I was. Un joven de aproximadamente unos 25 años, muy elegante, muy bien vestido. A young man that was very well dressed, Y acompañado de un jovencito de por ahí unos 15 años, 16 años. with another young man who was about 16 years old. Y llegaron con Biblia en mano. The other one was about 25 years, and they came with their Bible. Y la persona que vivía ahí, por hacerme una broma a mí, The person that was living there, to try to do a joke on me, me dijo: pastor, lo están buscando en la puerta. he said, Pastor, they're looking for you at the front door. Y eran 2 testigos de Jehová. And it was 2 Jehovah's Witnesses. Y me empezaron a predicar. And they started preaching to me. Y estaba en una zona que se llama San Juan del Urigancho. And I was in a place, a zone, which is called San Juan del Urigancho. Y para que usted conozca la ciudad de Lima, Perú, And so you can know the city of Peru. es una de las ciudades más extrañas que yo he conocido. It's one of the most strangest cities that I have known. Allá no lo llaman montañas, sino cerritos. They don't call them mountains, but small mountains. O sea, Like hills. son partes altas, partes bajas, partes altas, partes bajas, así. Y en todo lado hay casas. Some parts are high, some parts are lower, and higher and lower. And there's houses all over. Y en las partes altas, que son cerritos, donde viven los más pobres. And in the bottom parts, the smaller hills, the poorer people live there. Y hacen sus casas como en cartón, casi, no es madera, sino como esas láminas que son como cartón y medio madera. They make their houses like, they make them out of cardboard. O sea, encierran su terrenito y le ponen un techito. They make their little house and they put a little shed on Y top. cuando este muchacho me estaba predicando y me hablaba de Dios y de las maravillas de Dios, So when this guy was talking to me about the marvels of the Lord, le hice una pregunta: ¿ustedes aplican la justicia de Dios? I asked him a question. Do you apply the righteousness of God? Le dije: ¿ustedes muestran el amor de Dios al prójimo? Do you demonstrate the love of the Lord to your neighbor? Y él no sabía que yo era ministro del Evangelio. He did not know that I was a minister of the gospel. Y él siempre me decía: claro, en mi iglesia lo hacen. And he said, of course, in my church they do it. They do it. Y me volteé al chico pequeño y le dije: a ti te está entrenando este joven, ¿cierto? And I told the younger boy, this other guy is training you, correct? Y mientras él hablaba conmigo, saqué mi billetera And as he was talking to me, I got my wallet out y saqué un billete de 10 soles. and I got a bill of 10 soles. Es la moneda peruana. That is a Peruvian dollar. Es como en Colombia 10,000 pesos. It's like in Colombia, 10,000 pesos. Alcanza para una comida. It's enough for one meal. Y se la metí en el bolsillo de su chamarra, And I put it on the side of his coat delante de los que estaban ahí. in front of the ones that were there. Y seguí hablando. And I kept on talking. Y le pregunté, And I asked him, le dije: ¿este hombre alguna vez ha ido a tu casa a visitarte? I said, has this man gone to your house to visit you? ¿Te ha dado dinero para que lleves algo a tu casa? Has he given you money or so you can take some groceries or something to your house? ¿Alguna vez la iglesia donde estás te ha dado un poquito de comida o aquí lo llaman mandado o mercado para que lleves a tu mamá? In your church at any time, has anybody given you maybe a few groceries or a sack of needs that you may need? La respuesta fue no. The response was no. Le dije: entonces, ¿qué evangelio me predicas? So I said, what kind of gospel are you preaching to me? Y seguía diciendo: en mi iglesia lo hacen. And he kept on saying, they do this in my church. Le dije: ¿y tú? And I said, and how about you? Le dije: vamos a hacer una cosa. I said, let's do something. Mira ese cerrito que está ahí. Do you see that hill up there? Te propongo que demostremos el amor de Dios hoy I propose to you that we show them the love of God today. y le des la mejor enseñanza a este jovencito para que siga predicando la verdad de Dios y muestre el amor de Dios. And you give him this lesson to this younger person that you're training so that he can keep on Le preaching dije: what is ¿estás wrong. listo I said, are you ready para demostrar lo que estás predicando? to demonstrate what you are preaching? Me dijo: sí. He said, yes. Le dije: listo. I
said, okay. Le dije, tengo este reloj que vale $300. I said, I have this watch Y me lo quité. is worth $300, and I took it off. Te voy a pedir que te quites tu chamarra que es en cuero puro. I'm going to ask you to take off your jacket that is in full hide. O sea, en piel. Hide. Le dije, y yo sé que es costosa. And I said, and I know that it's a lot of money. Porque vienes muy elegante. Because you're very well dressed. Y nos vamos todos And we're all going to go a la primer casita que to encontremos. the first little house that we might find. Y les vamos a entregar estas dos cosas And we're going to give them these two things para que las puedan vender so that they can sell them y reciban una bendición en esa casa. and they can receive a big blessing in that house. Le dije, vamos, Let's go. demuéstrame el amor de tu Dios. Demonstrate to me the love of your God. El chico se puso pálido And that boy got y yo empecé a caminar. And I started walking. Dio 3 pasos. He gave 3 steps. Me dijo, no, espere. And he said, no, hold on. Es que esta chamarra me costó mucho It's dinero. because this jacket cost me a lot of money. Le dije, no prediques un Dios And I said, do not preach a God que no tiene la capacidad de demostrar amor y misericordia por el necesitado. that does not have the love and capacity to show to the poor. El and the needy. verdadero Dios The true God, regaló a su propio Hijo He gave His only begotten para Son subir a la cruz del Calvario so He could go into Calvary por nosotros que éramos pobres, pecadores y miserables. for us that we were poor and miserable. Y no escatimó la sangre preciosa de su Hijo. And He did not No le importó and He did not care that was the blood of the Lord, of His Son. y nos demostró su amor con actos de amor, And He showed us His love with actions of love, dando a su propio Hijo giving His only begotten para Son, que tú y yo no nos condenemos so that you and I will not be ni condemned. vayamos al infierno. No, we go to hell. Le dije, camina, no seas cobarde. I said, let's go. Don't be a coward. Me dijo, no. He said no. Volteé a mirar al chico y le dije, And I turned around and I saw that young adult. empieza a buscar el verdadero Dios. And I said, start seeking the No true este Dios God, falso y mentiroso. not this false and liar. Y no God. sigas a personas And don't follow que these hablen people bonito de Dios, that speak beautiful of pero que no, no lo tengan en su but do corazón. not have it in their heart. Y eso le pasa al cristiano. And that's what's happening to Christianity. Están siguiendo a personas que hablan bonito, They're seeking people that speak beautifully. cantan bonito, They sing beautifully, pero no hay justicia en ellos. but there is no righteousness in them. Ahí lo leímos en la palabra. We found it there in the Word. Él, a quien conoce, He, who He knows, le aplica su justicia. He applies that just or that Y righteousness. si Él no te And conoce, if He does not know you, no puede ser justo, you cannot be just porque or Él no righteous está en ti. because He is not in you. no está en ti. He is not in you. Por eso es necesario That is why it's necessary que tengamos la esencia del that Cordero you de have the Dios, essence of the Lamb of the Lord, porque Él fue justo. because He was a righteous. Y siendo la imagen del Dios invisible, del Dios viviente, And being the image of the invisible God, el Padre Celestial es justo. the celestial Father is a just or Y a sin, righteous. sin actos de justicia, And without those actions of righteousness, no participamos de las bodas del Cordero. we cannot participate in the weddings of the Lamb. El chico sacó los 10 soles y me los iba a devolver. The younger adult took that 10 soles and he was giving them to me. Y le dije, ¿por qué me los vas a And I devolver? said, why are you giving them back to me? No te los estoy regalando. I am not giving them to you. Te estoy demostrando el verdadero amor I am showing you the true love de los verdaderos hombres de Dios. of the true men of God. Llévale a tu madre esto Take this to your mother y cuéntale esto. and tell Y her él, that story. y él llorando me dio las gracias. And him crying, he thanked me. E invité a este muchacho a que se arrepintiera, And I asked him to repent, pero prefirió seguir su camino, but he kept on going his way porque él pertenece a una religión because he pertains to a religion que aunque hablen en contra that even though they're talking against de la romana, of the Roman, practican lo que Roma enseñó. they're still practicing what No el Dios de Roman, Abraham, no el Dios de Isaac, no el Dios de Jacob. not the God of Abraham or Isaac or Jacob. Y así está la iglesia, And this is how the church is siguiendo a hombres, following men haciendo lo que los hombres hacen, and
doing what men are doing. Shows, espectáculos, They're doing shows and spectacles eventos. and events. Ahora muchos altares parecen discotecas, Nowadays, many altars look like discotheques. llenas de luces, de humo, de vapor. Full with lights and vapors. Ya ni siquiera danzan, bailan. They don't even dance. Pecado, corrupción. I mean, there's so much sin and corruption. Pero el buen samaritano no existe. But the Good Samaritan does not exist anymore. Lamento tener que I'm decirles, sorry to say this. eso es satanismo, That is Satanism. no es cristianismo. It is not Christianity. Satanismo. It's Satanism. Cristo no hizo shows, Christ did not make any shows, no hizo espectáculos, spectaculars. daba de comer, He would give ayudaba, to the poor to eat. mostraba el amor del verdadero Dios He showed the love of the true God. y lo enseñó a sus discípulos. And he showed it to his disciples. ¿Qué pasa con la iglesia moderna? What's going on with the modern church nowadays? ¿Qué pasa con la iglesia moderna? What's going on with the modern church? Quieren la bendición, They want the blessing. pero no bendicen. They can't bless others. Hay una diferencia entre el evangelio de Cristo y There's el a big verdadero difference in the gospel of Christ y el falso and the false, que viene de Roma which comes from Rome, con título de cristianismo. with that title of Christianity. Vamos a Primera de Juan capítulo 1 verso 9. We're going to 1st of John Primera de Juan capítulo 1 verso 9. 1:9. 1st of John? Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. 1st of John 1:9. Ya vamos a terminar, hermanos, por hoy, pero We're fixing to finish. Permíteme today. entrar en We're estos entering to this- 3 versículos rapidito. these 3 verses real quick. Del 9 al 4. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. 1:9. 1st of John. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and just to forgive our sins y limpiarnos de toda maldad. and to clean us from all iniquities. Por favor, lea el verso 7. Please read verse 7. Pero si andamos en luz, But if we walk in the light, como Él está en luz, as He is in the light, tenemos comunión unos con otros. we have fellowship with one another. Y la sangre de Jesús, su Hijo, And the blood of Jesus Christ, His Son, nos limpia de todo pecado. cleans us of all sin. ¿Ve que Él es justo? Do you see that He is a just, Está en a righteous? justicia He's in justice. y la justicia nos lleva a estar en comunión. And justice brings us to be in communion. Y si usted no aplica la justicia, And if you do not apply justice, es porque usted se está mintiendo a sí mismo it's because you're lying to yourself y no está en luz. and you're not in the light. Más claro no puede ser. This cannot be more clear. Apocalipsis capítulo 5, 15, verso 3. Revelations 5:3 Apocalipsis capítulo 15, verso or 3. 15:3. I'm sorry. Revelations 15:3. El cántico de Cristo The song of Christ. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, And they sing the song of Moses, the servant of Yahweh, y el cántico del Cordero diciendo, and the song of the Lamb, saying, grandes y maravillosas son tus obras, Great and marvelous are thy works, Señor Dios Todopoderoso. Lord God Almighty. Justos y verdaderos son tus caminos, Just and true are your ways, Rey de los santos. King of the saints. justos y verdaderos son tus caminos. Just and true are your ways. ¿Cómo son sus caminos? How are your ways? Si usted dice que son justos, If you say that they are just, muéstreme cuál es su justicia. demonstrate which is your justice. O mejor, analice su vida. Better yet, analyze your life.
si realmente sus caminos están en justicia divina. if in reality your ways are in justice. Y si no están en justicia divina, And if they're not busque la verdad in divine justice, then look for the truth y vuelva a las sendas antiguas. and come back to the old Vístase ways. y prepárese para las bodas del Cordero. Clothe yourself and prepare yourself for the weddings of the Lamb. Terminamos en Apocalipsis 16:7. We're going to finish in Revelation 16:7. También oí a otro que desde el altar decía, And I heard another out of the altar saying, ciertamente, even so, Señor Dios Todopoderoso, Lord God Almighty, tus juicios son verdaderos y justos. true and righteous are your judgments. Los juicios, o el juicio que va a haber sobre el trono blanco, cuando te vayan a juzgar The judging that's going to be done o juzguen a la humanidad, when they're gonna judge humanity. van a revisar si usted actúa en justicia o no. They will be looking to see if you lived in justice or not. Ahí no importa el título, Your title la, does not matter. la trayectoria, Your history el cargo que tengas en la iglesia. or the chart or the charge that you have at your church, Sino tus actos. but your actions. Apocalipsis 20, Revelations 20, verso 12 dice: 20:12 says, Vi a los muertos, I saw the dead, grandes y pequeños. the big and small, Dice, de pie ante Yahweh. De pie ante Yahweh. on their feet in front of Yahweh, Y los libros fueron abiertos. and the books were opened. Y dice, y otro libro fue abierto, And it says, and another book was opened. el libro de la vida. It was the book of life. Y fueron juzgados los muertos And the dead were judged por las cosas que estaban escritas en los libros. out of those things which were written in those books, Mire lo que dice. according to their works. Según According sus obras. to their works. Apocalipsis 20:12. Revelations 20:12. ¿Cuáles son los libros? Which are the books? El libro de la vida. The book of life. La palabra de Dios será abierta. The word of the Lord will be opened. Y usted y yo vamos a ser juzgados And you and I are going to be judged por lo que está escrito aquí en los libros. for what is written here in the books. Y déjeme decirle algo, And let me tell you something. no por el Nuevo Testamento, It's not going to be because of the New Testament, por la palabra de Dios, but the word of God. la que hablaba Cristo y los apóstoles, The word that was spoken by Christ and the apostles, no la que habla el Evangelio moderno. not the one that the modern gospel speaks. El Nuevo Testamento The New Testament, es el testimonio it's the testimony de que Cristo es el cumplimiento that Christ is the compliance, y su orden es ir a la palabra de su Padre. and his order is to go to the word of his Father. Así es que llegó la hora de abrirla It's time to open up the word y enterarnos and to O aprender, to know qué fue lo que ordenó el Padre Celestial. what it was that the celestial Father ordered. Y si usted no obedece y no lo pone en obra, And if you do not obey and you do not put it to practice, lamento decirle, I'm sorry to say, no lo digo yo, I did not say it. yo transmito lo que está en la I only escritura. transmit what's in the scriptures. San Juan 17:3, John 17:3, la vida eterna eternal life, es que te conozcan a ti, is that they know you, Yahweh, Yahweh, el único Dios. the only God. Si no, If not, horrenda expectación de juicio y castigo. horrible expectation of judgment and execution, El infierno.
muchísimo. Sí, está muy delicado todo esto. Sabiendo que realmente nosotros, esta generación, conocemos este evangelio solamente. Desafortunadamente, hermano, Entonces, ¿cuántos están conociendo esta verdadera verdad? ¿cuántos en verdad quieren hacer ese cambio? Y conocerlo, y cuando lo conoce, confrontarlo. Amén. ¿Cómo hacer ese cambio? Porque como decía mi esposo, ¿verdad, pastor? Muchos, los jóvenes están dispuestos, pero la gente de nuestra edad tal vez están renuentes, o sea, no quieren, porque la mayoría les ha enseñado, ¿verdad? ¿No se oye? La mayoría le digo que nos ha enseñado que el que habla ahora algo diferente, que es tal vez un falso profeta, pero la palabra del Señor aquí está. Así es. Y toda persona, sea joven o sea de la edad que sea, si no ha conocido y no ha escuchado de este evangelio que nosotros ya conocemos, para ellos su mente está lista para recibir lo bueno. Amén. Y desgraciadamente pues a nosotros nos tocó vivir y conocer este evangelio leudado. Mas sin embargo hoy es el tiempo, de hacer la decisión y de cambiar. Y si realmente lo amamos y le anhelamos estar en esa vida eterna junto a Él, pues las cosas de aquí se quedan. Un hombre pues igual, a ese aceptar de decir, ¿saben que me equivoqué? Pues como dice, ¿verdad? Y mi esposo lo calca bastante ese texto, que es Jeremías 33:3, ¿o qué era? El volver a las sendas antiguas. Bueno, ese también, pero la pluma mentirosa. 8:8, Jeremías 8:8. Jeremías 8:8, ¿verdad? Que con la pluma mentirosa han cambiado. Entonces, aquí está también, ¿verdad? Eso, y nos dejan saber, ¿verdad? Que en verdad tenemos que escudriñar y que hay cosas que aquí ya nos pusieron la alerta. Va a haber algo, van a haber cosas aquí que en verdad no son como nosotros pensamos. Exacto. Amén. ¿Y Entonces, hasta es lo cuándo más duro venimos? para nosotros, ¿verdad? Que la hemos leído y que la hemos en nuestras mentes, ¿verdad? Y ya las habíamos escudriñado, porque pensábamos que era nada más leerla y leerla y leerla. Pero ya cuando repetir como loros. repetirlo, exactamente. Entonces, mi pueblo perece, dice la palabra, por falta de conocimiento. Y ahí es en donde está el problema más grande. Y como acaba de mencionar, sí, dice que sería la palabra cambiada, ¿verdad? Pero, no sé, sí nos avisa con tiempo, pero también había la orden de que escudriñáramos. Pero nunca es demasiado tarde. Hoy es el día, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Sea el día que sea, si hoy nos amaneció, ok, hoy el Señor ha quitado esa venda de nuestros ojos, hoy está otra vez la decisión y es personal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estoy parada ahora? ¿Qué voy a hacer? Y si no nos revisamos y no nos hacemos unas preguntas de ese tipo tan fuertes, pues seguimos caminando en lo mismo. Y nada cambia en nuestra vida, sino que todo sigue igual o peor. Pero realmente entrar en la verdad de la palabra del Señor trae bendición en nuestras vidas. Amén, Esa es hermanos. la única verdad. Y es tremendo como uno puede mirar la diferencia en nuestra vida, ¿no? Ahora sí. De como vivía yo antes, como creo que como hijos de Dios, ¿verdad? Porque todos nos llamamos hijos de Dios porque estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando aplica uno la palabra completamente, ¿verdad? A nuestra vida, como el Señor nos la enseña, miramos cómo las cosas cambian. Y nuestra vida de verdad, en verdad, es cambiada. Y tiene que haber un cambio Por el dice poder la de palabra, la por el palabra. poder de la palabra. Entonces, si nosotros aplicamos la palabra, tenemos que tener ese cambio. Y hay más amor para el prójimo. Y si mi esposo es fuerte, ¿verdad? En hablar en veces, porque yo sé que mucha gente dice, pues es que es fuerte, donde nos habla fuerte. Hermanos, es su forma de ser, ¿verdad? Es su forma de cómo él habla. Es como él ha llegado a esos corazones empedernidos, en verdad. Porque yo también era una persona que a mí me tenía que decir, léale ahí, y yo me enojaba. Léale otra vez, y yo le decía, ¡ya! Me enojaba. Entonces, yo tuve que entrar a la palabra, y yo cuando, en el momento que él me decía, les confieso, yo me enojaba. Sí. Como yo creo que muchos de ustedes también dicen, ay, pues cómo habla. Pero yo me metí en la palabra y decía, pues ya, estoy leyendo lo que estoy leyendo. Y, o sea, ya me decía, léale una vez más.
Ya cuando la leía, mire, yo ya terminaba en lágrimas, porque decía yo, Y léala correctamente. y léamela correctamente, y decía yo, ay, con ganas de que estuviera aquí conmigo, porque él estaba en Colombia, con ganas de agarrarlo así y decir. Pero es así, hermanos, como el Señor ha enseñado a este siervo del Señor. Puede ser fuerte, pero como dicen veces, si usted quiere, también usted váyase. Así dijo el Señor. Entonces, es duro, hermanos, pero tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Y como dijo un hermano, decía años para atrás, sálvese quien puede. Estamos en los últimos tiempos. Así es que busque de la palabra y sálvese. Bueno, Salve usted y salve a su familia. tenemos que despedirnos. Llegó la hora de entregar el tiempo al aire de esta prestigiosa emisora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Amén. Vamos a seguir con el mismo tema, conociendo a nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. Amén. Dios les bendiga.